Hoy vamos a meternos de lleno en la obra de Raúl Zurita, un poeta que hizo algo impensable. Llevó la poesía más allá de los libros para escribirla en su propia cara, en el cielo y en el mismísimo desierto. A ver, detengámonos un momento a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando el dolor es tan, pero tan grande que las palabras simplemente ya no son suficientes? Esta pregunta es, en esencia, el motor de toda la obra de Raúl Zurita. Con estas líneas arranca su primer gran libro, Purgatorio. Y ojo, hay que entender algo fundamental aquí. Esto no es una metáfora, para nada. Es una confesión, es literal, y es el punto de partida de una de las aventuras poéticas más radicales y más brutales del siglo XX. Entonces, empecemos justo por ahí, por ese acto, por ese fuego. Vamos a desentrañar cómo esta herida, esta violencia contra sí mismo, se convierte en el poema que funda toda su carrera. Para que quede clarísimo, fue un acto deliberado, una declaración artística total. La cicatriz no era un arranque de locura o desesperación, no. Para él fue lo que llamó el poema original, una marca física que el resto de su obra, de alguna forma, intentaría leer y descifrar. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un poeta, alguien que trabaja con el lenguaje, recurriría a algo tan extremo? Bueno, la respuesta no está solo en el hombre, sino en su país. Para entender la herida de Zurita, tenemos que mirar la herida de una nación entera. Así que veamos cómo esa cicatriz personal está conectada de forma inseparable a una herida colectiva muchísimo más grande. Miren, esta línea de tiempo nos muestra un punto de quiebre clarísimo, una fecha que lo parte todo en dos, el 11 de septiembre de 1973. Ese día, el día del golpe militar, Zurita, que era un joven estudiante, es detenido. Y ese evento no solo le cambió la vida, sino que marcó a fuego todo su arte para siempre. Lo que vivió ahí fue una experiencia de aniquilación, brutal, deshumanizante, y ese se convirtió en su trauma central. Fue el infierno personal del que, por más increíble que parezca, nacería toda su poesía. Y aquí es donde todo conecta. Pensemos en esto. Frente a un régimen que tortura, que controla y que desaparece cuerpos, ¿qué hace Zurita? Responde tomando control del único territorio que le queda, su propio cuerpo. Se reapropia de su piel para convertirla en un lienzo, el único lugar libre para expresar un dolor que ya no cabía en ninguna palabra. Pero, si su cuerpo fue el primer lienzo, muy pronto se dio cuenta de que incluso su propia piel era demasiado pequeña para la dimensión de la tragedia que quería contar. Esta idea es clave para entenderlo todo. Es como si dijera, si la catástrofe es del tamaño de un país, el poema no puede caber en un libro de bolsillo. La poesía tenía que salirse, tenía que desbordarse de la página y ocupar el mundo real. Y esta ambición lo llevó a hacer dos cosas monumentales y a la vez totalmente opuestas. Primero, se llevó un poema al cielo de Nueva York escribiendo con humo frases de un dolor inmenso. Y años después, hizo lo contrario. Grabó un mensaje de pura resiliencia sobre la tierra misma de Chile, en el desierto de Atacama. A ver, para que dimensionemos la escala de esto, es una locura. Cada una de las letras de ese Ni pena ni miedo mide más de 3 kilómetros de largo. 3 kilómetros. Es un poema tan gigantesco que la única forma de leerlo completo es desde el cielo. Básicamente convirtió el desierto entero en una página. Y esto nos lleva a uno de sus conceptos más potentes, más conmovedores, la idea de que la geografía de Chile es un cuerpo vivo, un cuerpo que tiene memoria. En sus poemas, el paisaje nunca es un simple fondo decorativo, es un protagonista que siente. El desierto, donde se encontraron tantas fosas clandestinas, es un lugar de muerte, pero también de memoria. La costa es una herida abierta, una pura llaga. Y los Andes, se los imagina como gigantes que se rebegan y marchan contra la injusticia. Este verso, que nació en un poema, hoy está grabado en piedra. Forma parte del memorial del detenido desaparecido en Santiago. Es la prueba definitiva de cómo su visión poética terminó por fundirse, literalmente, con la memoria colectiva de todo un país. Ahora, para darle una estructura a toda esta exploración del dolor y la memoria,
Zurita se apoyó en un guía, digamos, bastante inesperado, uno que lo acompañaba desde que era muy chico. Sí, estamos hablando de Dante Alighieri. La influencia de la Divina Comedia es fundamental en su obra, pero, cuidado, no la imita. Lo que hace es tomar prestada su estructura de viaje, infierno, purgatorio y paraíso, para contar algo completamente diferente, un viaje a través de los infiernos muy reales de la historia. Y así, arma su propia trilogía, pero a ras de suelo. Purgatorio es el descenso al infierno del propio cuerpo torturado. Anteparaíso es el purgatorio del paisaje herido de Chile. Y la vida nueva es la búsqueda de un paraíso, pero no en el cielo, sino aquí mismo, en la tierra. Los críticos, de hecho, han llamado a esto una anticomedia. Y la diferencia es muy clara. El viaje de Dante es vertical, va hacia arriba, buscando a Dios. El viaje de Zurita es horizontal, atraviesa la historia y la geografía de Chile, buscando un nuevo comienzo para la humanidad en un mundo donde Dios, al parecer, está ausente. Muy bien, entonces, después de todo este recorrido, uno se pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de todo este esfuerzo artístico tan monumental y a veces tan doloroso? En el fondo, Oda su obra es un grito desesperado contra el olvido. Es un acto de fe. La fe en que nombrar el dolor, aunque no lo sane del todo, al menos le da un lugar, le da un significado. Es una forma de impedir que el silencio y el olvido se queden con la última palabra. Esta frase del propio Zurita lo resume todo de una manera brillante. Es una filosofía que él mismo ha definido como de esperanza desesperada, un concepto increíble. Es reconocer la devastación total, pero al mismo tiempo negarse a rendirse, insistiendo en que el arte tiene la capacidad de crear algo nuevo, incluso desde las ruinas. Y esa es la gran pregunta que su obra nos deja flotando. No nos da respuestas fáciles, claro que no, pero sí nos deja una afirmación poderosísima, que frente al horror, el simple acto de crear, ya sea en la piel, en el cielo o en el desierto, es en sí mismo la más profunda forma de resistencia. Es un testamento de la indomable persistencia de la vida.